Bienvenidos a Diario de Copas, el espacio de France 24 para seguir el desarrollo de la Copa América y la Eurocopa. Estos son nuestros titulares. Abdicó el campeón, Bélgica le ganó 1-0 a Portugal y se metió en los cuartos de final. Le bastó un gol de Thorgan Hazard ante el defensor de la corona, que mereció mejor suerte. Además, República Checa sorprendió a Países Bajos. Un duro examen para la campeona del mundo. Francia va por el pase a los cuartos de final ante la siempre difícil Suiza. Los de Didier Deschamps afrontan el encuentro con varias bajas. Analizamos qué puede pasar. Ecuador y Perú se clasificaron a los cuartos de final en la Copa América. La tricolor empató ante un Brasil alternativo y aprovechó el triunfo de la blanquirroja sobre Venezuela. Este lunes se definen los cruces de la próxima ronda. Como cada jornada, le damos la bienvenida a nuestra analista Sara Castro, directora del diario AS Colombia. Sara, bienvenida. Como siempre, un gusto estar con ustedes, Federico. Empezamos con los octavos de final de la Eurocopa que avanzan y este domingo hubo dos golpes. Se fueron Países Bajos y el campeón defensor Portugal. En el primer turno, República Checa se impuso 2-0 a Países Bajos. La naranja se quedó con 10 en el inicio del complemento por la expulsión de Matthijs de Ligt y su rival aprovechó con los goles de Thomas Holtz y Patrick Schick. Luego Bélgica se impuso 1-0 a Portugal con un golazo de Thorgan Hazard en el primer tiempo. Los campeones dominaron el segundo tiempo y merecieron llevarse algo más. Tenemos así entonces los primeros cruces confirmados de los cuartos de final. Bélgica-Italia el viernes en Múnich y República Checa-Dinamarca el sábado en Bakú. Tras el partido, Roberto Martínez destacó el triunfo belga. Nunca perdimos la concentración, tuvimos momentos difíciles y nunca nos desviamos del foco cuando Portugal buscó la victoria hasta el último segundo. Estoy orgulloso, esto me dio una enorme satisfacción porque es lo que un equipo ganador necesita. Todos conocemos el talento y el buen fútbol que podemos jugar, pero creo que todos los otros aspectos que se necesitan los mostramos hoy. Sara, difícil de leer este triunfo de Bélgica. El gol de Hazard llega en un primer tiempo que se jugó al ritmo de Portugal. En el segundo, los de Fernando Santos tuvieron sus ocasiones. Bélgica termina perdiendo a Hazard y a De Bruyne por lesión, pero es un triunfo de esos que se le exigen a los candidatos. Bélgica demostró que puede ser un equipo práctico y eso es muy importante en estos torneos. ¿Qué vimos en Portugal? A veces tiene más nombres, pero pareciera que la idea de Fernando Santos limita mucho la producción, el juego del equipo. En el primer tiempo, Bélgica también fue muy conservador, intentaba no perder pelotas para no quedar mal posicionado ante las transiciones de Portugal, y luego en el 41 aparece este gol de Thorgan Hazard que cambia el partido. Cambia el partido porque Portugal tiene que rebelarse y empieza a lograrlo con la entrada de Bruno Fernández o de Joao Félix, y sin duda merecían ir a la prórroga. Intentaron de todas las maneras, por centímetros, tuvieron dos opciones de anotar, de empatar el partido. ¿Y qué hizo Bélgica? Aguantar desde sus centrales, desde Courtois y desde todo el bloque defensivo que se armó. ¿Qué nos permitió ver esto? También otro de los registros de Lukaku, impresionante, intentando jugar a la contra, guapeando contra todos los defensas del equipo rival. Creo que es un partido interesante por eso, porque vimos una Bélgica que supo no imponerse desde el dominio, sino desde otro tipo de juego y sus figuras. Ahí está el punto, es que pierda De Bruyne, el playmaker del equipo, y a Eden Hazard, que también había mostrado confianza, recibió balones de espaldas, intentó regatear, y creo que en el torneo es fundamental también tener un gran estado de forma y todos los jugadores en el nivel para seguir compitiendo. Seguramente Italia es más conforme con este desarrollo. En el otro partido, República Checa, siempre confiable en su rendimiento, termina venciendo a Países Bajos, que se queda con 10, y a partir de ahí se termina de desequilibrar un partido en el que igualmente los checos habían sido mejores en el desarrollo. ¿Se puede considerar sorpresivo este triunfo? Fue un gran trabajo táctico de República Checa. Es muy interesante de ver porque siempre llevó al equipo de Frank de Boer a jugar en sus condiciones. En el primer tiempo, evidentemente, Países Bajos responde con los recursos que tiene. Cuando le cerraron por dentro, intentó buscar por fuera, pero no pudo rematar. Pero hasta ahí el partido igualado. Luego la expulsión de Ligt cambia todo. Evidentemente, Frank de Boer intenta jugar con dos líneas de 4 que no son suficientes, y cuando República Checa tiene que ir a buscar, lo hizo muy bien. Tiene el goleador del torneo, a Schick, muy buena respuesta ahí, pero también estamos hablando de otro tipo de fútbol europeo y es muy interesante porque si uno ve, este equipo tiene la base del Slavia Praga, tiene un montón de trabajo de esos equipos que compiten en la Europa League, así que yo creo que va a seguir por lo menos peleando, haciendo partidos muy interesantes en este torneo.
Ya cruzamos el Ecuador de los octavos de final con 2 partidos este lunes. En estos momentos juegan Croacia y España. España lo dio vuelta, le está ganando 2-1 al equipo croata en Copenhague. Más tarde Francia expone su candidatura ante Suiza. Los campeones del mundo enfrentan un desafío exigente ante un equipo que siempre es sólido como Suiza. Es un duelo con muchos capítulos y una leve ventaja para Francia. Los dos atravesaron la fase de grupos con apenas un triunfo. Les Bleus acumulan 7 partidos sin perder con Suiza y no cayeron en los 4 juegos disputados en torneos grandes. Los helvéticos clasificaron por 4ª vez seguida a fase eliminatoria de Mundiales y Eurocopas, pero siempre cayeron en ese primer playoff. Cabe destacar que Francia no contará con Marcus Thuram, Thomas Lemar, Lucas Digne ni Jules Koundé, todos lesionados. Escuchamos a los entrenadores de ambos equipos. Tengo mucho respeto por esta selección de Suiza y por el trabajo realizado por mi colega Petkovic desde su llegada. Es un equipo muy bueno. Deschamps tiene tantas opciones, tantos buenos jugadores para elegir. Seguramente los principios del equipo permanezcan igual y debemos prepararnos, encontrar nuestro sistema de juego, incrementar nuestra asertividad y con todo respeto por nuestro oponente intentaremos avanzar. Francia claramente es favorita en este duelo, pero Suiza es un equipo que se cierra bien y eso suele incomodar al equipo de Deschamps. ¿Qué podemos esperar? Petkovic ya hablaba de un estilo de Francia que ha sido evidente durante todo el torneo y que lleva los reflectores no a su zona de ataque, a Mbappé, Benzema, Griezmann, sino al medio campo. Tiene los 2 mejores interiores del mundo, Kanté y Pogba, que han hecho una diferencia brutal porque son ese conector entre un equipo que cede el control del partido y conecta con esos grandes talentos que tiene delante de Suiza. Seguramente va a ser un partido muy inteligente y tienen a Xhaka y a Shaqiri que con esa conexión seguramente intentarán hacer daño. Partido interesante como todos los que hemos visto en estos octavos. Cerramos de momento este capítulo de Eurocopa y pasamos a la Copa América porque hoy van a quedar definidos los cuartos de final con el cierre del Grupo A. Argentina, con Messi como titular, buscará asegurar el primer puesto ante la ya eliminada Bolivia. Uruguay y Paraguay chocarán con el segundo puesto en juego y también con evitar a Brasil hasta la final como meta. Chile espera para saber si será tercero o cuarto. En los cuartos de final ya esperan los equipos del Grupo B. Perú aseguró su pase al vencer 1-0 a Venezuela, que quedó eliminada. Ecuador aprovechó ese resultado y logró un buen empate ante un Brasil plagado de suplentes. Esos marcadores dejaron a Colombia como tercera. Tras igualar ante Brasil, esto dijo Gustavo Alfaro, seleccionador de Ecuador. Yo digo que nos da confianza, obviamente, para enfrentar a cualquier rival. Yo lo que le decía a los jugadores es que quería clasificar. Yo quería clasificar porque se lo merecían, porque habían jugado buenos partidos y tienen un coraje de por más que vengan golpes, por más que nos critiquen, por más que nos cuestionen, ellos se ponen de pie, ponen el pecho y van al frente. Y la verdad que yo personalmente me siento muy orgulloso de estos jugadores. Es cierto que Brasil jugó con mayoría de suplentes, pero para Ecuador es un buen envión, sobre todo ese rendimiento del segundo tiempo que se pareció más al del comienzo de las eliminatorias que al de los últimos partidos. ¿Se perfila como un rival difícil para los cuartos? Casi que es difícil hablar de suplentes en Brasil porque con todas las rotaciones que ha hecho Tite, digamos que han visto muchas caras y luego el nivel de lo que está en el banco también es altísimo. Pero si uno se fija, cuando no está Neymar, el equipo planteaba algo diferente. Creo que lo de Ecuador es muy importante desde lo que decía Alfaro, desde lo anímico y sobre todo porque encontró una manera primero de igualar la posesión con Brasil y luego a través de pelotas largas y segundas pelotas, que es como llega el gol del empate, de hacerle un muy buen partido pues al mejor de la zona y del torneo sin lugar a dudas. Ecuador había mostrado buen fútbol, pero luego tiene esas falencias defensivas que es lo que le ha costado en el torneo y seguramente va a pelear. Creo que es un premio para Alfaro y también un proceso interesante que se está dando en Ecuador. Bien, en el otro encuentro, Perú ratifica que se hace fuerte en las Copas América, mientras que Venezuela se va con sensaciones encontradas porque hizo más de lo esperado teniendo en cuenta las bajas y la crisis por el COVID-19, pero Peseiro nunca terminó de arriesgar ayer para llevarse el resultado. Sí, es muy extraño, ¿no? Porque a partir de todas las dificultades que tuvo Venezuela, diría que lo que se hizo en la Copa es bastante digno, pero luego a partir de esa dignidad, tanto los hinchas como los periodistas le han exigido más a Peseiro, ¿no? Un poco que desde esa comodidad
no logró mostrar un poquito más, pero hay que decir que no solo las bajas del COVID, ya tenía a Salomón Rondón fuera, a Darwin Machís, Joseph Martínez, es decir, era complicado armar este equipo y creo que lo interesante va a ser verlo en una eliminatoria que empiece a mostrar una evolución y a Venezuela como un candidato a pelear esos cupos al Mundial. De Perú es verdad, hace muy buenos torneos cortos, pero además, a diferencia de Peseiro, que no había podido trabajar mucho con este equipo, tiene un Ricardo Gareca que tiene un proyecto y más allá de fichas que esté ajustando o nuevos nombres que esté sumando, pues evidentemente tiene un trabajo mucho más largo y mucho más proyectable a lo que quiere pues Perú para tener resultados. En definitiva, los dos terminan sacando algunas conclusiones positivas. En Diario de Copas ahora repasamos otras novedades vinculadas a estos dos torneos. Chile citó al delantero Diego Valencia para la fase final de la Copa América. El goleador de la Universidad Católica ocupa el lugar del defensor Guillermo Maripán, descartado por una lesión. Es este su primer llamado a la selección mayor luego de haber disputado partidos en las selecciones juveniles. Mason Mount y Ben Chilwell podrían regresar a Inglaterra para el duelo de octavos de la Eurocopa ante Alemania. Aunque se reincorporaron el domingo tras superar el COVID-19, Gareth Southgate no descarta incluirlos ya sea como titulares o al menos ocupando un lugar en el banco de los suplentes. Alemania ultima los detalles para el gran choque con Inglaterra en Wembley. Recuperado Thomas Müller ingresaría por Leroy Sané. Además, Joachim Löw evalúa el posible ingreso de León Goretzka en lugar de Ilkay Gundogan en la mitad de la cancha. Bueno, Sara, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Diario de Copas y obviamente mañana estaremos prendidos a toda la actividad con ese gran partido de Alemania-Inglaterra y el segundo choque de la jornada. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con más en France 24 y en france24.com.